Si ya te cansaste de hacer todo y aún así perder, pon atención. Las eliminaciones no son suficientes. El equipamiento como rachas, aptitudes, ventajas y comodines hacen la diferencia. Hoy te traigo los 5 mejores armamentos para partidas igualadas. Desde uno que te hace defender el punto de forma segura hasta otro que no dejarás ni respirar a tu enemigo. También te compartiré uno de sniper dependiendo tu estilo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir 5 de los mejores armamentos para que sus partidas sean un poco más fáciles, ya sea para subir de rango o ganar más puntos. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera apoyas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Te voy a presentar al primer armero bastante joya para esa gente que le gusta jugar de forma agresiva, ir por los enemigos y reventarlos sin que ellos se den cuenta. Con este armero ocuparemos algo de movilidad y un punto importante es tu arma, ya que un arma que reviente rápido es mucho mejor. En este caso te recomiendo la RAM 7, es perfecta para rushar por su buena cadencia, y como arma secundaria te recomiendo cuerpo a cuerpo para moverte por el mapa. El comodín que usaremos es doble ventaja roja, ahora verás por qué te lo digo y qué mejor manera de arrasar a la partida con el nivelador. En el equipo letal nos ponemos la termita de toda la vida y en el táctico obviamente el sistema de trophy. En la primera ventaja roja nos ponemos peso ligero para movernos mejor, en la verde despiadado para que las rachas con IA no nos detecten. En la ventaja azul nos ponemos línea dura para apoyar al equipo con rachas y en la segunda roja valiente para ser inmunes a efectos de ralentización. En este armero las rachas deben hacer mucho daño y qué mejor opción que ataque racimo y los raps. Tu papel con este armero es evitar que los enemigos se acerquen demasiado al objetivo, en este caso punto caliente o dominio. Justamente por esa razón llevamos un armero rápido y que arrase, porque en este modo de juego es muy común que te enfrentes a 2 o 3 a la vez. Pero tranquilo, si no es tu estilo, ahora te presento uno más calmado. El mejor rol de todo el juego sin duda es el objetivo, ya que si eres objetivo, no importa que seas el más malo, de igual manera tienes posibilidades de ganar. Sin embargo, defender dentro del punto suele ser de lo más difícil, pero tranquilo, te traigo un armero para que lo hagas de forma correcta, amigo. Las mejores armas para este armero es la Lachman y la XM4 sin láser. Tu deber es reventar las rachas de los enemigos, así que llévate un lanzador. El comodín que usaremos es el que permite llevar doble equipamiento táctico. Defender con balas si vienen todos es complicado, llévate el cañón vórtice. La criogénica para que te avise por qué lado quieren entrar y por supuesto sistema de trophy, ya que te van a lanzar de todo. Como te van a lanzar de todo, llévate en la ventaja roja el traje antibombas y en la verde fantasma para que no sepan por cuál lado estás defendiendo. Muy importante, apoyo potencia de fuego, ya que te da munición en tu lanzador y roba rachas. Hablando de rachas, el guardián y el Goliath son perfectos para defender y capturar. Puede ser que en tu equipo no haya un rushero, puede ser que los enemigos se acerquen demasiado, pero si usas todo tu armero se los vas a complicar. Y es que por muy tryhard que seas, si bloquean las entradas correctamente, es muy difícil romper esa barrera, sobre todo con la criogénica si lo lanzan por dentro. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes que hacer de todo para ganar una partida porque tu equipo no hace nada? Tranquilo, a todo mundo le pasa, pero para eso existe un rol. El rol de apoyo es aquel que se la pasa ayudando a los compañeros a que capturen, revienta rachas y lo más importante, limpia los puntos para que se metan los demás. En este rol no importa si eres un jugador agresivo o táctico, lo importante es que despejes el área y para ello te recomiendo tu mejor arma favorita y un lanzador. En comodín nos ponemos apoyo de racha de puntos para tener una racha extra. Cuesta mucho limpiar el punto, así que te recomiendo un escudo transformable. La carga de perforación para sacar a los enemigos desde afuera y un sistema PEN para reventar todos los trophies. En la ventaja roja nos ponemos valiente para no sufrir efectos de ralentización y en la verde despiadado para no ser objetivos de las rachas con IA. Mientras que en la azul línea dura, ya que recuerda que tendremos 4 rachas. Así quedaría el armero, una torreta SAM, UAV de respuesta y el Tantor. Un dato importante es que los armeros están pensados para jugadores que les gustan los modos como dominio, punto caliente, incluso el de control. Normalmente son los modos más difíciles, sobre todo si juegas en solitario, con compañeros suele ser un poco más fácil, pero solo sí que es un dolor de cabeza. Analiza la partida y ponte el equipamiento que haga falta para ganar. Ahora te voy a mostrar uno de los mejores armeros para duelo por equipos. Aquí lo importante es que revientes, pero que no te eliminen porque das puntos al enemigo.
El dato clave para no regalar puntos es que tu vida siempre se mantenga por encima del 50%, ya que de esta manera aguantas más de 2 balas. ¿Y cómo logramos esto? Pon atención. Usa tu arma favorita, pero ponle el silenciador y lo más importante, no le pongas un láser. La Thumper es perfecta para los spots, pero si no le sabes, ponte un cuerpo a cuerpo. No es tan fácil sacar rachas muchas veces, así que ponte a apoyo de racha de bajas. El nivelador si el mapa es corto y aniquiladora si el mapa es largo. Los enemigos son predecibles, así que lanza granada de fragmentación y en equipo táctico nos ponemos el sistema de Trophy. Morir es imperdonable y por una explosión peor, ponte traje antibombas. Te van a dejar tocadísimos, si alguien más viene te va a reventar, ponte solución rápida. Por último, línea dura para sacar provecho al comodín de rachas. Así quedaría el armero, es una completa joyita, sobre todo por la solución rápida. Este armero es perfecto para la gente que le gusta rushar en duelo por equipos, pero si quieres campear o jugar táctico, tranquilo, no pasa nada. Solamente ponte flechador, fantasma y por supuesto silencio mortal. Ser francotirador es una de las cosas más difíciles y es que no basta con apuntar rápido y moverte, por esa razón mucha gente que es buenísima en PvP en Ranked no sirve de nada. Más que nada porque usa un armero que es de 1 contra 1 y sabemos perfectamente que en Ranked es 1 contra 5 jugadores, amigo. El mejor sniper actualmente es el Tundra, no solo para rushear, también para jugar táctico. No estás en 1 contra 1, ponte una pistola y también te vas a poner el comodín que te permite llevar doble actitud de operador. El armero es para dominio y punto caliente y en la primera nos pondremos la aniquiladora y en la segunda la colmena. La granada de contacto nos viene perfecto y la de gas para que no te puedan apuntar. Nos ponemos peso ligero para movernos como rayo por el mapa y en la verde arrollador para que de esta manera al recargar no seamos tan lentos. Por mucha movilidad el factor sorpresa sigue siendo bastante bueno. A pesar de que es un armero bastante humilde, ten por seguro que te va a ayudar. Creo que te diste cuenta, el armero está perfectamente equilibrado, es decir, no está enfocado en una sola cosa para que no andes por todo el mapa cambiando el respawn sintiéndote el tryhard. Si vas a llevar sniper en punto caliente y dominio, juega como tal, apoya al equipo, ya que de lo contrario de nada sirve. Lo recalco porque la gente que lleva sniper suele plantarse en una esquina y de ahí no se quita cambiando todo el respawn. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos armeros. Recuerda que si algo no te funciona sin problema lo puedes cambiar, puede ser porque no lo puedes usar o no quieres aprender a usarlo, lo importante es que tengas una referencia. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete y gracias por llegar hasta esta parte. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima.